Bueno, 36 allanamientos y 14 detenidos fue el saldo de un operativo de la Policía de Investigaciones en el marco del caso Joyas Robadas. Entre estos allanamientos está la vivienda de la animadora de televisión Tonka Tomisic y su marido Marco Antonio López Paribet en la comuna de Vitacura. Vamos a hablar en estos momentos con el abogado de este último, Mario Vargas Ecosigna. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Mario, me gustaría conversar con usted y que usted mismo nos cuente finalmente de qué es lo que se está acusando a Marco Antonio López. Buena pregunta y la respuesta quizás no va a ser tan certera como uno esperaría. La verdad que después de 5 años de investigación, más de 5 años, 2 años y medio de imputación, ¿cierto? Que nosotros tuvimos conocimiento por la prensa de esta investigación, hasta el día de hoy, según los antecedentes que nos entrega la carpeta de investigación, no tenemos certeza alguna de cuál es la imputación o por qué se está investigando a mi representado. Se le imputa haber conversado con ciertas personas, sin embargo, esas personas cuando declaran en la carpeta de investigación nunca señalan, y además del nunca señalan, no existe ningún otro antecedente para sostener que mi representado ha participado en una actuación de carácter ilícito, sea compra o venta de algún objeto, reloj, joya u otro. Entonces, volviendo a su pregunta, la verdad que para nosotros hoy día no tenemos ninguna claridad en relación a la investigación, muy por el contrario de los antecedentes que han ido emanando después de estos 5 años de investigación. La única seguridad que tenemos es que del cúmulo de antecedentes, nada involucra a mi representado en esta investigación. Y por eso la sorpresa, ¿cierto?, del día de ayer en este operativo rimbombante que se generó, donde van a la casa de mi representado, ¿cierto?, lo allanan y incautan objetos que no tienen ninguna relevancia policial. Incautan sus joyas de matrimonio. ¿Qué relevancia policial puede tener en relación a un delito de receptación internacional? Imputan unas cajas pequeñas que no tienen ningún valor policial, no están investigadas, no hay ninguna denuncia a ellas, un reloj que tenía certificado de compra por parte de mi cliente y algunas joyas de fantasía que tampoco tienen ninguna relevancia en la carpeta de investigación. Por lo tanto, volvemos a sostener que esta diligencia no tenía un propósito concreto en relación a nuestro representado, y lo único que genera, ¿cierto?, es un impacto dañino a la imagen, a la honra, tanto personal como profesional. Mario, en la causa que está a cargo del fiscal Eduardo Baeza se investiga la existencia de 3 delitos, precisamente: contrabando, lavado de activos y receptación. En relación a la receptación es justamente que aparece el nombre de Marco Antonio López como una de las personas que compró mercancía robada. ¿Él no sabía que efectivamente esos relojes eran robados? Es que el presupuesto de su pregunta es errónea, porque en la carpeta, si bien está por receptación, no hay ningún antecedente, ningún reloj que se le atribuya una compra o una venta. Entonces, cuando hablan en genérico, ¿cierto? Y ese es el error de la policía y unidad, ¿cierto?, que estuvo cuestionada, quien dirigía esa investigación estuvo preso, perdón, por delitos de corrupción. Plantean una hipótesis que no es real, porque no hay ninguna especie en particular. El delito de receptación, ¿cierto?, es un delito que requiere que una especie haya sido robada y comprado por una persona y que esa persona sepa el origen de la especie, de dónde provenía. Bueno, en este caso en particular no hay ninguna especie, insisto, después de 5 años de investigación, que se le pueda atribuir la compra a mi representado. Por lo tanto, todo este supuesto en el cual se ha conversado durante 2 años en relación a la persona de mi cliente es un supuesto que no tiene sustento en la investigación. Pero de hecho, Mario, según la propia Fiscalía, acá no lo estoy diciendo yo ni algún colega que sacó una declaración, acá lo dice la Fiscalía, que adquirió 3 relojes de marca Rolex, los cuales habrían sido pagados con cheques de Tonka, ¿no? Y esos son precisamente esos 3 relojes son los que se están investigando, que no tendrían el certificado de Eso, autenticidad. Autenticidad. eso, eso no es así. La Fiscalía nunca ha planteado eso, porque no existe la compra de 3 relojes que sean comprados por mi representado, que hayan sido robados. No, estoy Eso mencionando, estoy diciendo que fueron comprados con los cheques de su cónyuge Tonka Tomisic.
todos los cheques, y así lo declararon las personas que están en la investigación, todos los cheques que están en la investigación son cheques que mi representado factorizó con el objeto de obtener un préstamo a una señora Estrella Dinamarca y a un señor de apellido Quiroz, si no me equivoco, ¿ya? Y así lo han sostenido ellos también en sus declaraciones. Entonces, nuevamente, cuando en genérico, porque no es la fiscalía, es la policía la que pretende atribuirle la compra de 3 relojes, no es efectivo. No existen tales 3 relojes. ¿Ya? Son hipótesis y conjeturas que llega la Policía de Investigaciones en relación a escuchas de terceros sin ningún antecedente serio, concreto, identificación de la especie. Hablan de relojes, lo que no es efectivo, y la propia investigación así lo determina finalmente. O queremos que así se determine y así sea la lectura, porque eso es lo que consta en la carpeta. Pero Mario, entonces, ¿para qué fueron utilizados los cheques que utilizó Marco Antonio López, que eran de precisamente Tomicic? Bueno, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no solo yo, sino las personas que recibieron dichos documentos. Esos cheques fueron factorizados por mi cliente. ¿Ya? En algún momento, por necesidad de caja rápida, él fue, entrega unos cheques, se le entrega un dinero a cambio de esos cheques, los cheques garantizan ese préstamo, luego se devuelve el dinero con una comisión, ¿cierto?, que se cobra. Eso está declarado por las propias personas que le entregaron los cheques. Tanto es así que a una de estas personas, ¿cierto?, que hoy día va a pasar a control de detención, la señora Dinamarca, ella declara, no solo en la investigación, sino también ante un medio de comunicación social, a la pregunta precisa de un medio de comunicación, si mi representado, don Marco Antonio López, alguna vez le compró alguna joya o reloj o algún otro objeto de valor, ella, sin dudarlo, señala que no, que eso no es efectivo, y señala que los cheques Mario, estaban entonces, a ¿pero por qué propósito de podría esta estar... factorización. Mario, entonces, ¿por qué podría estar vinculado Marco Antonio López con Estrella Dinamarca? ¿Cuál era el vínculo que tenían? Si es que usted me menciona que nunca compró ni un reloj, ninguna joya, nada. Factorizó documentos, lo dice mi representado y lo dice ella. Y en la carpeta de investigación eso es lo que queda claro. Nunca hubo una venta de doña Estrella de un objeto a mi representado. Ese no era el motivo por el cual él se comunicó con ella, sino solo un préstamo de dinero. Y eso queda establecido en la investigación. Y por eso hemos sido tan críticos con las decisiones del Ministerio Público en términos de investigar de forma extemporánea, a nuestro juicio, la participación de don Marco Antonio. Es tanta la demora y tanto el perjuicio y además la imprecisión de hechos que nosotros hoy día en la mañana presentamos un escrito solicitándole al fiscal que nos aclare los motivos de la investigación. Finalmente nosotros concurrimos a la justicia, le tocamos la puerta y le pedimos, ¿sabe qué? Denos una audiencia para que nos cuenten de qué nos están investigando, qué se nos atribuye y que nos impongan un plazo de investigación, porque no podemos seguir eternamente defendiéndonos de hechos que no son constatables y una imputación que nosotros no tenemos certeza de qué se trata. Esperemos entonces que el juez de garantía, el tribunal, ¿cierto?, nos dé una fecha de audiencia en un plazo razonable y así podamos tener conocimiento. Si es necesario que se formalice mi representado, imagínese el imputado pidiendo que se formalice con el objeto de tener conocimiento y precisión de qué se está investigando. Porque ya no es posible tolerar, ¿cierto?, por una persona estar siendo investigado por años sin tener ninguna certeza respecto de qué se investiga. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de solucionar con esta presentación que se realizó el día de hoy a primera hora. Sí, Mario, lo que no me queda claro es que si es que nada de eso finalmente procede, usted dice que no tienen absolutamente nada que pueda demostrar eso, ¿por qué se terminó realizando el allanamiento al domicilio de la pareja? Para retirar no solamente las joyas, sino que también elementos tecnológicos que puedan tener alguna información valiosa. No, la verdad que lo único que se incautó fue un par de joyas y un reloj que tenía su certificado. No se incautó ningún elemento electrónico que pudiese ser valioso en la investigación. Además, perdón, pero la temporalidad acá, y por eso cuestionamos la diligencia, porque después de 2 años y medio, donde todo el mundo sabe que está siendo investigado, tratar de ir a buscar algo de que tenga un origen ilícito o buscar pruebas de un hecho, me parece que no va a rendir
yo no soy el fiscal, ¿cierto? Él determina y pondera cómo realizar las diligencias, pero lo único que genera en este caso, por lo menos en relación a mi cliente, enlodar su imagen en términos personales y profesionales. No veo un objeto claro en la diligencia. Y mire, y finalmente espero que tener la posibilidad de hablar con usted y con los medios de comunicación cuando del informe policial se establezca que todos los objetos que fueron incautados, ninguno tenía relevancia para esta causa. Y lo más cuestionable es que uno espera de los órganos de persecución penal, ¿cierto?, que tengan un objeto determinado y con ese objeto determinado del delito, ¿cierto?, vayan y allanen una casa. No al revés. Yo no tengo ningún objeto determinado, no tengo ninguna identificación de por qué estoy investigando, pero de todas maneras violento un hogar, violento, ¿cierto?, la intimidad de ese hogar para buscar ¿qué? Para buscar cosas indeterminadas, a ver si de este pescan arrastre, ¿cierto?, obtengo algo que pueda ser valioso para la investigación. Me parece que el sentido de la norma no es así. Y por eso hemos sido críticos Pero por esta Mario, diligencia. usted es abogado, usted conoce mucho mejor el derecho, obviamente, que uno, pero por lo tanto me da la sensación de que la Policía de Investigaciones no puede allanar cualquier hogar por una suposición, por una ilusión, por una denuncia. Tiene que tener una orden de algún juez, tiene que tener precisamente fundamentos para llegar y allanar un domicilio y incautar objetos personales de esa persona, ¿no? Así es. ¿Y cómo se logró entonces el allanamiento? Se sé. logró no solamente en la casa de Marco Antonio López y Tonka Tomicic, sino que además en otras 35 lugares, no solamente domicilio. ¿Cómo se logró eso Esto es bien entonces? técnico, ¿eh? ¿Sí? No, por favor, explíquenos. Y perdón lo aburrido que puede ser esto, pero No, si uno tenemos tiempo, no se analiza preocupe. si uno analiza la estructura de la orden de detención, la orden de allanamiento que Sí. venía con una orden de detención de 26 personas, usted ve que no hay nada en concreto en contra de mi representado. Él hace una descripción genérica de los hechos, ¿ya?, donde menciona una serie de personas, entre ellas a mi representado, y el juez, y acá también uno quisiera estándares más elevados cuando se genera esta orden, y él en el fondo pide para 26 personas el allanamiento o 35 personas y se la dan para las 35 personas. Aquí no hay ningún trabajo, ¿cierto?, en determinar para qué voy a cada domicilio, qué vincula a cada persona, y aquí hablo por mi representado, qué vincula a mi representado con estos hechos, cuál es el objeto del allanamiento. Entonces esto es, perdón, voy a ser lo más gráfico posible, este es un disparo a la bandada, y caigan los heridos que caigan. Y en este caso mi representado es una persona que a esto le genera un costo. Pero lo más importante y relevante es que me parece que del propio análisis de la investigación, y en esto quiero ser serio y riguroso, no se desprende ningún hecho ilícito por parte de mi representado. A él hubo unas escuchas al principio, ya añosos, 2, 3 años atrás, ¿cierto?, donde mi representado hablaba con el señor Quiró, hablaba con la señora Dinamarca, siempre en los términos de algún préstamo de dinero. Nunca existe una llamada o hay un objeto que vincule directo a mi representado con una compra. Muy por el contrario. Siempre las conversaciones dicen relación con préstamos de dinero y eso lo sostuvimos desde el día 1 y no ha variado. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay unas comunicaciones de terceros. Un tercero habla con otro, en teoría imputado, y le dice, mira, tengo unas joyas, que se las podría ofrecer al señor Marco Antonio. Eso es todo lo que hay en la carpeta de investigación. Mario, perdone, pero esas escuchas telefónicas que obtuvo precisamente, me imagino que estamos hablando de lo mismo, esas escuchas telefónicas que obtuvo la PDI serían de Marco Antonio López y Jalil, el Domingo Jalil, que hablaban de este negocio redondo y armado. Finalmente que ese serían también de las joyas, ¿no? Para que quede claro de lo que estamos hablando, ¿o es otro? Sí, con Domingo Jalil nunca hablan de un negocio determinado, de una joya determinado. Lo que en algún momento hay una comunicación es donde el Domingo Jalil le ofrece a mi representado la venta de un objeto, pero no se lo ofrece directamente a mi representado. Domingo Jalil habla con un tercero sobre mi representado. Si eso es lo divertido.
don Domingo Jalil habla con un tercero y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a ofrecer esta especie, se la podría ofrecer, entre otros, a don Marco Antonio. Mario, ¿nunca se reunieron en un café en Vitacura? En la Según carpeta consignan. sí existe una reunión, sí, pero perdón, hasta donde yo sé, en Chile, en un Estado democrático, moderno, de derecho, reunirse con una persona y que la policía por esa reunión genere conjeturas y sospechas sin nada, me parece lo reprochable. Si eso Ahora, es lo reprochable, el origen de esta sí. carpeta, el origen de esta Mario, ¿cuál es el investigación es vínculo muy entonces? Prefiero, cuestionable. prefiero que usted me explique. ¿Cuál es entonces el vínculo entre el empresario Domingo Jalil y Marco Antonio López? Nuevamente, todas las comunicaciones que existían No, entre yo el le señor pregunto Jalil. cuál es la relación de ellos, el vínculo. Se ha hablado de que es guía espiritual, eran cercanos, hacían negocios, se lo estoy preguntando a usted. Eran no amigos, pero eran conocidos y en algún momento él la direccionó a donde con personas que podían, ¿cierto?, obtener algunos dineros en forma de factoring. Con Domingo Jalil, con la doña Estrella, con el señor Quirós. Y eso es lo que hemos sostenido desde un inicio. Por favor, si lo importante acá es revisar la carpeta de investigación y me señalen qué objeto ha sido comprado de origen ilícito por parte de mi representado. Y la conclusión, después de 5 años de investigación, es que no tienen nada. Por eso mi representado no ha enfrentado una formalización. Por eso mi representado no pesa una orden de detención en su contra. Por eso mi representado va a golpear la puerta de la justicia el día de ayer y decirle, ¿sabe qué? Díganme por qué me están investigando. ¿Ya? Y no tiene Ustedes mucho van más a ciencia esto. comenzar, El Mario, van resto, a comenzar, usted anunció que van a iniciar acciones legales ante la acusación, ¿o no? no, nosotros lo que dijimos es que hoy día estamos concentrados en la investigación, en que mi representado puede salir de esta causa, ¿cierto? Y después él podrá evaluar si es que efectivamente determine que existió un perjuicio, acciones legales contra quien él determine. Hoy día no estamos concentrados en eso, no es un elemento relevante. Hoy día nos importa salir de esta causa porque es lo que le está causando perjuicio permanente y directo. No puede ser que una persona, cuando se está rehabilitando, después de años, ¿cierto?, de investigación, donde él ha sufrido las consecuencias más duras de esta investigación en términos públicos, mediáticos, comunicacionales, ¿cierto? Tratan de rehabilitarse, trata de rehabilitarse, rearmarse y nuevamente después de un año vuelve a ser portada, vuelve a haber una diligencia con esta rimbombancia, ¿cierto? Que finalmente termina pegándole más que a nadie a él. Sí, hay que ver, es cosa de ver los medios de comunicación social. En la única persona que centran esta causa que es grande, donde hay delitos de carácter internacional, es en la persona que es conocida y nada tiene que ver en relación a los delitos que se están imputando. Ahora, Mario, hay un antecedente que han anunciado también respecto al fiscal Baeza, que tendría una declaración de un vendedor, precisamente un vendedor internacional, por cierto, de joyas robadas, que resultó ser clave para que el fiscal finalmente tuviera este antecedente y pudiera iniciar o realizar o ejecutar finalmente este allanamiento a la casa de Paribet. Mire, esta declaración está hace más de un año en la carpeta. Sí. Es un testigo protegido. Que de hecho protegido, la declaración, perdón Mario que lo interrumpa, es que la declaración es bien sí, tajante, dice Paribet compra especies robadas, derechamente, y es un ladrón internacional de joyas, y por eso es que el fiscal dice que terminó siendo una pieza clave para poder para tener esta orden. Pero perdón, sí, esta declaración está hace un año y medio en la carpeta, y lo conversamos en su momento con el Ministerio Público. ¿Qué relevante? Él da 2 declaraciones, ¿ya? En la Policía de Investigaciones. La primera, nada dice mi representado. Lo citan otra vez. Solo le preguntan a esta persona, que es un lance internacional, que está perseguida por la Interpol, que no puede volver a Europa, ¿cierto? Le hacen la pregunta, bueno, ¿usted conoce quién compraba esta joya? Y dice, sí, mire, a mí me han contado que parece que el señor Marco Antonio ha comprado joyas. Pero miren la relevancia. Si nosotros vamos a sostener diligencias de investigación, allanamientos a casa, porque un delincuente avesado con antecedentes en una investigación le preguntan sobre él y dice, a mí me han contado que parece que esta persona compra joyas,
perdón, es que eso es de una... es casi ridículo. Eso no puede ser un antecedente serio de investigación. Un rumor de un tercero que es delincuente y que nunca le ha vendido o ha participado en la venta de una especie a mi representado. Esto es rumor del rumor. Pero perdone, porque mire, él es un testigo con identidad reservada que declaró justamente ante la justicia también. No es que una persona llegó a denunciar a una comisaría y ahí quedó. Y él dice que quienes le compran, refiriéndose a Estrella Dinamarca, saben perfectamente que son especies robadas en el extranjero y ellos también lo saben los receptadores finales. Y esto es lo que precisamente describió el fiscal Baeza ante un tribunal. No es que estemos hablando en una declaración, en un punto de prensa. Está dentro de recintos en un mismo tribunal, por lo tanto... Sí, pero le damos la declaración, dice, a mí me han contado que el señor Paribet también compraría, pero si eso es lo irracional. ¿Cómo es posible que a mí me allanen la casa porque un delincuente, aunque lo citen donde lo citan en un tribunal, dice que le contaron que esta persona compraría, sin entregar ningún antecedente, por favor? ¿Qué joya? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿A quién? ¿Cómo lo supo? Esto es una declaración al voleo de policía que esta causa, a través de esta causa, ¿cierto? Terminaron imputados ellos por delito de corrupción. Si esa es la gravedad de esto. Se toman de un rumor de un tercero delincuente para tratar de vincular a mi representado en una investigación. ¿Y quiénes toman estas declaraciones y quiénes levantan esta información? La Policía de Investigaciones. Quienes dirigían esta investigación y estuvieron presos a propósito de corrupción, de delitos de corrupción, por esta misma causa. Otro RUC, misma causa. Entonces, cuando me vienen a plantear a mí, ¿cierto?, que me van a imputar, me van a allanar, me van a generar el daño que me pueden generar, no puede ser por una declaración que estaba hace 1 año y medio en la carpeta de investigación, no es nueva, y que dice una persona que tiene, perdóname que le diga, pero una credibilidad cuestionable, dice que a él le han dicho que parece que Marco Antonio compra. Sí, eso es lo ridículo de esto. Entonces, y el vínculo, investíguenlo, Mario, pero no vengan a allanar una casa por ese rumor de un tercero que lo más probable es que tenga una ganancia. Le voy a insistir, Mario, que no es un rumor, efectivamente es un testigo que declaró ante un fiscal en un tribunal. Eso que quede bien claro. No, pero perdón, el rumor es la información que le entrega, porque él como testigo dice, a mí me han dicho que Marco Antonio es uno de los que compra. Nunca lo ve, no sabe cómo, cuánto, finalmente termina siendo una declaración de huida de un tercero delincuente. O sea, un rumor. Eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que a través de un rumor le dijeron al fiscal. El fiscal plantea eso y escribe eso en su orden, en su solicitud. Lo que estoy diciendo y lo que uno cuestiona es la validez de la información de ese testigo que dijo que le han dicho que parece que el señor Marco Antonio ha comprado una joya o ha comprado joyas. Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde? ¿A qué hora? Por favor, ¿no? Algo de seriedad cuando vamos a afectar las garantías constitucionales como la inviolabilidad del hogar. Esa es la molestia que causa esto. Porque si efectivamente hubiese algo, y este es el razonamiento, si tuviésemos antecedentes directos de la comisión del delito, yo no tengo que ir a tocarle la puerta a esta persona, ¿cierto?, que le tapan el nombre además, tratando de protegerlo, que es un lanza internacional, como se dice comúnmente, para que me entregue una información que a él le han contado que parece que esta persona compra. Y ese es el elemento de imputación central en contra de mi representado. Sí, eso es lo que cuestiono. Claro. Oiga, Mario, ¿y cuál es el vínculo con Harold Vilches que tendría López? Vilches también conocido como el Rey del Oro. Sí. Han tenido, se juntaron en café, han tenido algunos negocios. Nuevamente entra el factoring de dinero, pero Harold Vilches lo ha dicho en todas sus letras, nunca le vendió una joya. Nunca participó en un negocio y de hecho él no está siendo investigado en esta causa. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Acá la policía tratando de armar una causa, ¿cierto? Ven a Harold Vilches en algún momento con mi representado en un café y dicen, oh, además se juntó con Harold Vilches, una persona que está vinculada al tráfico del oro. Como nuevamente las suposiciones. Entonces, como se juntó con Harold Vilches, se juntó con Jalad,
él también debe ser de las personas que compran joyas o ha estado involucrado en un hecho ilícito. Como si yo tuviese impedimento como ciudadano de juntarme con alguien o debiese pedirle el papel de antecedentes a alguien para sentarme a tomar un café. Lo relevante y lo que uno le tiene que exigir, ¿cierto?, al Estado de Derecho, a los órganos de persecución penal, ¿cierto?, es determinación del objeto por el cual me están investigando. Y eso en este caso no pasa. Entonces nos quedamos con el rumor de un tercero, nos quedamos que don Harold visita personas que venden joyas, por lo tanto tengo que suponer, y así lo dicen las órdenes de investigar, si las conclusiones son bien irrisorias, porque dicen, debo suponer entonces que don Marcos también participa en esto. Esa es la atribución en este caso. Y esas son las conclusiones cuestionadas de estos policías cuestionados en esta causa. Claro, Mario, de hecho le comento que precisamente estamos viendo en la parte derecha de nuestra pantalla, estamos viendo imágenes en vivo del Centro de Justicia, porque en minutos más ya debería estar por comenzar la formalización de los detenidos en este caso Relojes. Un caso entonces que según usted y según obviamente la defensa de Marco Antonio López no tendría absolutamente ningún vínculo. Yo, y esto no es una opinión personal, sino una opinión desde los antecedentes, obviamente como su defensa, creo que finalmente, en este caso, espero, ¿ya?, y que sea con rapidez, podamos dilucidar cuál es la participación de mi representado. Nosotros hemos estado permanentemente en contacto con la Fiscalía, hemos estado dispuestos a entregarle todos los antecedentes que ellos estimen necesarios. Cuando digo permanentemente, siempre en comunicación con ellos, ¿cierto? Por eso nos sorprende esta diligencia y la verdad, siempre dispuestos a terminar esta causa. Si nosotros somos quien más quiere que se termine esto justamente por el bien de mi representado y pueda continuar con su vida de manera habitual, normal. Perfecto. Y ya para ir cerrando, Mario, la animadora desmintió, la animadora Tonka Tomicic te mintió que estaría siendo investigada, ¿verdad? Ella no pesa ninguna, no hay ninguna causa contra ella, ¿verdad? Desconozco lo que haya dicho la señora Tomicic y entiendo, yo no soy su abogado, que no está siendo investigada por nada. Perfecto. Mario Vargas Cocina, abogado defensor de Marco Antonio López Paribet. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, y cuando quedan 16 minutos para las 11 de la mañana nos vamos a una breve pausa.